El objetivo era cortar la carretera Sichuan North Road, una importante línea de suministro que conectaba los muelles controlados por los japoneses con sus unidades en el norte de la ciudad. El asalto volvería a emplear las tácticas desarrolladas por los Stoßtruppen alemanes en los últimos años de la Gran Guerra. Para los Stoßtruppen, la clave para debilitar la línea enemiga no era un ataque frontal masivo, sino la infiltración, priorizando la movilidad sobre el poder de fuego. El ataque tuvo lugar el 18 de octubre. Tras un breve bombardeo de artillería y morteros, los soldados chinos, equipados de manera ligera, avanzaron a gran velocidad por las calles cercanas a la estación del ferrocarril del norte, logrando tomar completamente por sorpresa a los desconcertados defensores japoneses y ocupando un tramo de Sichuan North Road. Como resultado, la cadena de suministros que utilizaba esa vía quedó interrumpida durante varios días. Los asesores alemanes vieron este ataque como una ruptura con el estilo tradicional de guerra chino, que dependía en exceso de operaciones con grandes unidades y combates prolongados por posiciones fortificadas. En la prensa internacional, la ofensiva fue vista en conjunto con los ataques de la artillería de Pudong y se interpretó, erróneamente, como el preludio de una gran ofensiva china. En el otoño de 1937, Shanghái ocupaba las portadas de los periódicos de todo el mundo. La batalla representaba la manifestación más dramática hasta el momento de las ambiciones imperialistas agresivas de Japón, y el público quería saber más. Al mismo tiempo, la cobertura mediática se veía favorecida por la conveniencia del lugar. Este no era un campo de batalla remoto al que solo llegaban reporteros aventureros arriesgando sus vidas. Era una de las grandes ciudades del mundo. Los corresponsales extranjeros ya estaban allí en gran número o podían llegar fácilmente en barco desde lugares como Tokio y Manila. Podían informar sobre el desarrollo de la guerra mientras disfrutaban del lujo relativo de los hoteles de 5 estrellas de Shanghái, que continuaban operando como de costumbre. A pesar de que la guerra se libraba literalmente en sus puertas, los periodistas y fotógrafos disfrutaban de una libertad de movimiento sin precedentes. En las primeras etapas de la batalla, cuando los combates estaban confinados al área urbana, podían cubrir fácilmente ambos lados del conflicto en un solo día. Por la mañana podían visitar las posiciones japonesas, desviarse un poco y luego llegar al frente chino. Una vez obtenida la información necesaria, regresaban al territorio neutral del asentamiento internacional y enviaban sus historias sin preocuparse por la censura de nadie. Más tarde, cuando la guerra se trasladó a las afueras de Shanghái, los japoneses restringieron la cobertura de los periodistas extranjeros, aunque en el lado chino el acceso seguía siendo tan libre como siempre. El moderno sistema de transporte hacía que el frente urbano fuera aún más accesible para los reporteros curiosos. Cuando la batalla alcanzaba su clímax, Erik Nystrom, un corresponsal sueco, aprovechó una conferencia de prensa para preguntarle al alcalde de Shanghái dónde estaba exactamente el frente. Nuestra línea termina justo al oeste del ferrocarril, más allá del parque Yesfield, respondió el alcalde. Nystrom, sin ver necesidad de gastar dinero en transporte caro, replicó con su acento marcado. Creo que simplemente tomaré el autobús de Yesfield hasta el frente mañana. Tanto los chinos como los japoneses, a pesar de sus restricciones, entendían el valor de la propaganda e hicieron todo lo posible por proyectar sus respectivas versiones al público mundial. Ambos realizaban conferencias de prensa diarias, convenientemente escalonadas para que los corresponsales que trabajaban en solitario no se perdieran ninguna. Aún así, la mayoría de los periodistas extranjeros preferían claramente a los chinos. En parte, esto se debía a que muchos de ellos formaban parte del cuerpo de prensa extranjera en China, y, como suele ocurrir con los corresponsales, con el tiempo desarrollaron cierta simpatía o incluso identificación con el país desde el que informaban. A un nivel más humano, también reflejaba la compasión que sentían por la joven República China, que estaba siendo víctima de la agresión japonesa en su forma más brutal y descarada. Esto generaba una atmósfera tensa en las conferencias de prensa diarias realizadas por el ejército japonés, a pesar de la generosa oferta de bebidas, que incluía desde café y té hasta cerveza y whisky. Un representante del ejército y otro de la marina daban el informe del día en japonés, con el traductor Bob Origuchi proporcionando una interpretación perfecta en inglés americano idiomático. Después venía el turno de las preguntas, momento en el que los corresponsales anglófonos, especialmente los estadounidenses, quizás envalentonados por el flujo libre de alcohol, disfrutaban haciendo preguntas imposibles, lo que daba lugar a un ir y venir de comentarios mordaces. A medida que la batalla perdía su novedad, los reporteros que trabajaban para los medios locales se dieron cuenta de que su audiencia en el asentamiento internacional comenzaba a perder interés en los combates en pequeñas aldeas cercanas a Shanghái. En su lugar, querían ser entretenidos con el contenido habitual del periodismo, crímenes reales y escándalos de celebridades. Esto requería cierta versatilidad. Carol Olcott, un periodista estadounidense con años de experiencia en Asia,
recordaba haber sido testigo de una gran batalla entre soldados chinos y japoneses, para luego caminar por calles cubiertas de sangre tras un ataque aéreo. Terminó el día cubriendo un juicio contra una banda de ladrones de joyas, liderada por un personaje de dudosa reputación conocido como Achet-Face Rousi. Sin embargo, para la gran mayoría de los reporteros en Shanghái, lo que realmente importaba era la batalla épica. Carreras periodísticas se forjaron en los escombros de la ciudad y en las trincheras de los suburbios. Los relatos de testigos presenciales desde el frente eran altamente valorados. Las descripciones de periodistas que habían escapado por poco de la muerte para llevar sus historias a los lectores garantizaban una audiencia más amplia. A pesar de la feroz competencia por exclusivas, los periodistas parecían tener vidas protegidas. Durante los 3 primeros meses de batalla, ningún miembro de la prensa neutral perdió la vida mientras informaba desde el frente. Este récord sorprendente se mantuvo intacto hasta el último día de los combates en la ciudad. La compañía de Kuseisao, parte de la 9ª División de Infantería del Ejército japonés, fue despertada antes del amanecer y comenzó la marcha hacia el frente a las 6 de la mañana del 13 de octubre. El ánimo era sombrío mientras la columna avanzaba lentamente por caminos embarrados, ablandados por días de lluvia incesante. Los soldados pasaron por un lugar donde, según murmuraban entre ellos, un batallón japonés entero había sido aniquilado en un ataque nocturno. Su propia misión podría terminar igual de mortal. Debían participar en otro asalto a la localidad de Chengjiang, ubicada justo al norte del arroyo Busong. Era un bastión importante y fuertemente defendido que obstaculizaba el avance japonés hacia el sur. Los chinos defenderían el pueblo fanáticamente, como hacían con cualquier otra aldea fortificada. Sería una masacre. Cuando la unidad de Kuseisao casi había llegado al frente, se ordenó a los soldados descansar. Chengjiang estaba en algún lugar a lo lejos, oculta tras altos campos de algodón. La orden de ataque llegó a la 1 de la tarde. La artillería japonesa comenzó exactamente en el minuto previsto. La artillería china respondió con mucha más fuerza. Para los japoneses, fue una desagradable sorpresa verse tan superados en potencia de fuego, pero el asalto siguió adelante de todos modos. Ola tras ola de atacantes avanzó obedientemente, desapareciendo en los campos de algodón. Las plantas ofrecían cierta cobertura, pero no suficiente. Los defensores chinos disparaban desde posiciones invisibles, apuntando especialmente a los ametralladores, que siempre eran los primeros en ser eliminados por su poder de fuego. Uno recibió un disparo en el muslo, mientras otro sufrió una herida en la cara. El fuego chino se volvió tan intenso que para los japoneses era casi imposible moverse. El pelotón de Kuseisao avanzaba lentamente a rastras por el campo, a través del lodo pegajoso creado por el aguacero de los últimos días. Entre el estruendo de las armas, se escuchaban los lamentos de los heridos, aunque se iban debilitando poco a poco. Kuseisao sintió alivio al llegar a un pequeño arroyo, lanzándose cuesta abajo con la esperanza de encontrar cobertura del fuego enemigo. Sin embargo, su alivio se convirtió en horror cuando descubrió que el agua estaba llena de cadáveres japoneses y chinos en diversos estados de descomposición. El ataque a Chengjiang se había estancado, y Kuseisao y su pelotón pasaron la noche en la lúgubre compañía de los soldados muertos. Al día siguiente, llegó la orden para que 2 pelotones vecinos reanudaran el ataque. El pelotón de Kuseisao quedó en reserva, pero la batalla del día no fue más exitosa que la del día anterior, y cuando cayó la noche, ellos también recibieron la orden de avanzar. Al igual que el día anterior, se movieron arrastrándose por el campo. Pasaron junto a los cuerpos de varios soldados de los otros pelotones, tendidos en charcos de sangre. Finalmente, llegaron a otro arroyo. A lo largo de la orilla había alambre de púas, y los ingenieros trabajaban para retirarlo, manteniéndose lo más agachados posible. Al otro lado, detrás de un bosque de bambú, les dijeron, estaba Chengjiang. El sol ya se había puesto, y Kuseisao estaba agachado en la oscuridad, esperando órdenes sobre qué hacer a continuación. De repente, una enorme llama blanca iluminó la noche. Los ingenieros habían traído un lanzallamas, el arma más temida del ejército japonés, y habían cruzado el arroyo. El bosque de bambú del otro lado ardía en llamas. ¡Ataquen!, gritó alguien. Se lanzaron al agua hasta la cintura, cruzaron el arroyo y se agarraron de las ramas de bambú para trepar hasta la otra orilla. Subieron rápidamente la pendiente y se encontraron en un laberinto de trincheras chinas, aparentemente desiertas. Tomaron un rápido descanso, triunfantes y aliviados al mismo tiempo. Habían ocupado una esquina de Chengjiang, sin disparar un solo tiro. Pero la pausa fue breve. Kuseisao escuchó voces en tono bajo. No hablaban japonés. Un segundo después, una granada de mano alemana cayó en su trinchera. Lo siguiente que recordó fue despertar poco a poco del aturdimiento, con un zumbido en los oídos. Sintió un dolor agudo en los ojos y no pudo abrirlos.
Se sintió agradecido de estar vivo, pero esperaba que la trinchera fuera tomada y que lo mataran en cualquier momento. Sin embargo, el ataque chino no llegó. Kusei Sao pasó la noche allí, indefenso y cegado, hasta que al amanecer unas manos amigas lo llevaron de vuelta a la retaguardia. Pocas personas habrían podido ubicar Chengjiang en un mapa antes de la guerra, pero durante varias semanas, a partir de principios de octubre, chinos y japoneses lucharon encarnizadamente por sus calles, cada vez más devastadas. Junto con Yangang, Chengjiang era considerado uno de los dos puntos clave que los japoneses necesitaban controlar para poder avanzar hacia el sur en dirección a Dachang. Harían cualquier cosa por tomar Chengjiang, y los chinos harían cualquier cosa por defenderlo. La batalla oscilante por el pueblo continuó incluso después de que las tropas japonesas lograran atravesar la barrera del Busong Creek en otros sectores del frente. Los comandantes chinos enviaron un gran número de tropas disponibles al sector de Chengjiang para evitar un colapso. Estas tropas incluían unidades recién llegadas de otras provincias chinas. A principios de octubre, 2 divisiones de la provincia suroccidental de Sichuan fueron desplegadas en la zona. Los asesores alemanes no tenían gran respeto por estas divisiones, pues consideraban que su entrenamiento y equipo eran insuficientes, lo que las hacía incapaces de realizar operaciones a nivel divisional. Concluyeron que su mejor uso era a nivel de regimientos, para relevar tropas agotadas. A mediados de mes, las tropas de Sichuan fueron retiradas cuando llegaron 4 divisiones frescas de Guangxi, una provincia del sur de China. Los comandantes chinos estaban ansiosos por usar estas nuevas tropas, fácilmente reconocibles por sus uniformes marrón claro y sus cascos de acero de estilo británico. Enviaron directamente a Chengjiang a una de las 4 divisiones, la 173ª División de Guangxi. Se le ordenó marchar la noche del 15 de octubre, y llegó antes del amanecer del día siguiente, para relevar a otra división que había sufrido grandes bajas y necesitaba retirarse a la retaguardia. Mientras aún se llevaba a cabo el relevo de posiciones, los japoneses, que habían detectado el movimiento en el frente chino, lanzaron un intenso ataque aéreo y de artillería, causando graves bajas en la 173ª División antes de que pudiera desplegarse adecuadamente. Más tarde ese mismo día, cuando uno de los regimientos de la división fue enviado al combate contra los japoneses, fue aniquilado en el acto. Al caer la noche, 2/3 de sus soldados habían caído como bajas. La batalla continuó durante los siguientes 4 días, y las otras 3 divisiones de Guangxi también se unieron al frente. No hubo un avance decisivo de ninguno de los bandos, solo una lucha desesperada por los mismos pocos centímetros de terreno. Había oído la expresión tormenta de acero antes, pero nunca entendí realmente lo que significaba, dijo un oficial de Guangxi. Ahora lo entiendo. A mediados de octubre, el optimismo inicial de Matsui sobre su avance hacia el sur había cambiado por agotamiento. La lluvia ya había durado más de una semana y se había convertido en un problema serio. Retrasaba la llegada de suministros al frente y frenaba el avance de las tropas, cuando podían avanzar. Matsui había recibido informes no confirmados de que altos comandantes chinos se habían trasladado de Suzhou a Nanxiang o incluso a Shanghái. No tenía idea de si estos informes eran ciertos, pero le dieron motivo para reflexionar. Si los comandantes chinos se acercaban al frente, significaba que no estaban planeando abandonar Shanghái. Es obvio que las opiniones anteriores sobre la debilidad del frente chino fueron prematuras, escribió en su diario. Definitivamente, ahora no es el momento de apresurar la ofensiva de manera imprudente. El mal tiempo obligó a Matsui a posponer repetidamente un gran ataque sorpresa para abrir una brecha en las defensas chinas, un asalto que había sido planeado desde hacía tiempo. Sin embargo, la lluvia también tuvo sus ventajas. La pausa en los combates fue un alivio para los soldados agotados de ambos bandos. Los chinos pudieron descansar, pero también los japoneses, y además estos últimos ganaron tiempo valioso para excavar trincheras y acercarse gradualmente a las líneas chinas. La próxima vez que cargaran a través de tierra de nadie, el tramo de campo abierto donde estarían expuestos al letal fuego chino sería un poco más corto. Finalmente, la artillería japonesa había llegado al frente en números significativos, después de días de retraso debido a que las carreteras se habían convertido en pantanos de lodo por la lluvia torrencial. No obstante, las baterías seguían racionando sus proyectiles, reservando la munición para más adelante. Su plan era destruir las fortificaciones chinas, una por una, cuando llegara el momento. El frío se intensificaba, y un paquete de ropa abrigada que Matsui había solicitado desde Tokio el mes anterior todavía no le había llegado. Al menos, los uniformes de invierno sí habían llegado para la 3ª y 11ª divisiones. Necesitaban todo el ánimo posible. Los soldados en el frente habían sufrido grandes bajas en las últimas semanas, y los refuerzos no habían podido compensar totalmente esas pérdidas. Por ejemplo, la 3ª división había sufrido más de 6,000 bajas,
muchas de ellas oficiales y suboficiales experimentados, considerados la columna vertebral de la unidad. Por esta razón, aunque la división había recibido 6,500 nuevos reclutas, y en el papel parecía haber sido completamente reabastecida, en la realidad no era así. Matsui estimó que su capacidad de combate se había reducido a aproximadamente una sexta parte de su nivel original. La adversidad era inevitable en la batalla, y Matsui sentía un gran afecto por los soldados comunes, que intentaban mantener una actitud alegre a pesar de todas sus dificultades. Esto hizo que le resultara difícil soportar los sufrimientos innecesarios causados por la incompetencia de los altos mandos. Matsui estaba insatisfecho con el trabajo de los oficiales antes del avance hacia el sur. El suministro era un problema enorme, principalmente porque no habían considerado la posibilidad de utilizar el sistema de canales y arroyos para el transporte. Los chinos habían usado estos caminos fluviales para mover mercancías durante siglos, si no milenios. Los japoneses podían hacer lo mismo. De hecho, ya lo habían estado haciendo desde septiembre más al norte, transportando suministros desde el río Yangtze hasta las tropas que combatían cerca de Luodian. Un poco más de previsión, pensó Matsui, y se habría evitado una cantidad significativa de problemas. El 19 de octubre, Matsui recibió los primeros informes de que soldados de Guangxi habían llegado al área de Shanghái y se habían desplegado alrededor del arroyo Busong. A pesar de todos los refuerzos que él mismo había recibido en las últimas semanas, era innegable que se enfrentaba a un enemigo formidable, capaz de enviar tropas nuevas a este frente casi indefinidamente. La estrategia de engaño era necesaria para compensar el desequilibrio. Para aliviar la presión en el frente, la marina japonesa organizó una falsa operación de invasión en el río Yangtze, una importante maniobra de distracción de 3 días. La flota, compuesta por 8 destructores y más de 20 buques de transporte con embarcaciones de desembarco más pequeñas, ancló a 10 millas río arriba de Chuansakou. Luego, sometieron el área circundante a un intenso bombardeo, simulando preparativos para un desembarco. Se habían realizado otras maniobras similares, pero esta fue la primera en incluir fuego real contra objetivos en tierra. Esto sin duda tendrá un efecto visible, escribió Matsui en su diario. La política nunca estuvo lejos de la superficie durante la batalla de Shanghái. Gran parte de lo que ocurría en la ciudad y sus alrededores estaba en realidad dirigido a una audiencia internacional. Los informes sobre las tropas de Guangxi llegaron al cuartel general de Matsui junto con otra información que sugería que los chinos estaban fortaleciendo sus defensas más al sur. Esto indicaba que se preparaban para seguir combatiendo por Shanghái, incluso si las líneas en Busong Creek eran superadas. Tenía sentido militarmente, pero los motivos diplomáticos probablemente pesaban igual de fuerte. Se acercaba una conferencia internacional sobre la guerra, programada para celebrarse en Bruselas. Chiang Kai-shek necesitaba mantener su presencia en la única ciudad china que la mayoría de los extranjeros probablemente conocía. La batalla por la opinión pública mundial se libraba en varios frentes. Uno de los temas con mayor impacto era el uso de gas venenoso. Menos de 2 décadas después del fin de la Gran Guerra, el gas seguía siendo el máximo símbolo del horror en la guerra moderna. Cualquiera que lo usara sería inmediatamente etiquetado como el villano en la narrativa de los periódicos internacionales. El 14 de octubre, China presentó una queja formal ante la Sociedad de Naciones, acusando a Japón de utilizar gas en el frente de Shanghái. El informe afirmaba que un total de 45 soldados chinos habían sido víctimas en 2 ataques separados durante ese mismo mes. Si los japoneses realmente llegaron a utilizar gas en el área de Shanghái fue objeto de debate, y así continuó en los años posteriores a la batalla. Zhang Fakui, el comandante chino en Pudong, no tenía conocimiento de ningún caso de despliegue de este arma por parte de los japoneses. 56 En algunos casos, la extrema conciencia de los riesgos que planteaba la guerra química llevó a los soldados a sospechar de ataques con gas incluso cuando ocurría algo mucho menos siniestro. Durante un ataque contra posiciones japonesas al sur del arroyo Busong, soldados chinos confundieron una granada de humo japonesa con un proyectil que contenía gas venenoso. También es posible que los japoneses usaran gas no letal para incapacitar temporalmente a sus enemigos, dejándolos vulnerables a los ataques. No es que importara mucho si el gas era letal o no, ya que el resultado final sería el mismo, la muerte de los chinos. Según los japoneses, los chinos también recurrieron al gas en varias ocasiones durante la batalla por Shanghái. Una de las veces que los acusaron de utilizarlo fue durante la encarnizada lucha por Zhenjiang, y publicaron fotos destinadas a influir en la opinión pública nacional e internacional a su favor. 59 Anteriormente en la campaña, también habían afirmado que China había estado usando gas estornutógeno, un químico adoptado por los beligerantes en la Gran Guerra. El alcalde de Shanghái, Liu Hongjun, favorito de los periodistas por sus frases memorables, respondió de inmediato: los japoneses estornudan porque tienen miedo. De Fremery, el espía neerlandés,
no le creyó a ninguno de los bandos, basando su argumento en su amplia experiencia como artillero. Me parece muy improbable que los bandos en conflicto hayan utilizado cualquier forma de gases venenosos, escribió en un informe. Sé bien que, al menos hasta 1935, los chinos se oponían firmemente a este tipo de arma y no habían hecho preparativos para su uso, ni siquiera para protegerse contra ella. Ojishima Shizuo, el reservista de 27 años de la 101ª División japonesa que había cruzado el arroyo Busong al inicio, estaba convencido de que no sobreviviría a la batalla por Shanghái y comenzó a prepararse para su propia muerte. Los cadáveres en descomposición por todas partes en la orilla sur del arroyo le indicaban lo que debía hacer. Si moría, era poco probable que alguien tuviera tiempo de incinerarlo y enviar sus cenizas a su madre. En su lugar, empacó algunas pertenencias que no necesitaba en el frente y las envió a casa. De esa forma, al menos su familia tendría objetos concretos para consolarse en su memoria después de los primeros días confusos tras el cruce. La línea del frente se había estabilizado un poco. Los dos ejércitos enemigos se observaban mutuamente a través de 150 yardas de tierra de nadie. De vez en cuando, los oficiales japoneses ordenaban cargas contra las líneas chinas. Los ataques terminaban siempre de la misma manera. Filas de soldados eran abatidas por las ametralladoras pesadas enemigas, y los supervivientes se retiraban apresuradamente a sus propias líneas. Los desafortunados que quedaban entre las líneas del frente, con heridas tan graves que no podían moverse, estaban condenados a una muerte lenta, sin posibilidad de rescate. Aunque sus gritos eran casi insoportables, nadie se atrevía a salir a recuperar a sus compañeros heridos. Los francotiradores chinos nunca dormían. La lluvia incesante había convertido las trincheras en un lodazal hasta las rodillas, donde era imposible cocinar. En su lugar, las comidas consistían en puñados de arroz pegajoso. Las armas fallaban con frecuencia. En un momento dado, todas las ametralladoras pesadas de la compañía de Ojishima fueron enviadas a reparar, lo que obligó a los soldados en sus trincheras a depender de sus rifles y bayonetas, no muy diferente de las generaciones de infantería anteriores. También, como las generaciones pasadas, gran parte de sus conversaciones giraban en torno a lo mal que la pasaban en comparación con las tropas de artillería y transporte, que disfrutaban de vidas relativamente cómodas lejos del frente. Los oficiales se volvieron paranoicos ante la posibilidad de que las crecientes bajas y las terribles condiciones provocaran deserciones en las filas. Los soldados eran alineados regularmente para revisar su estado de salud. Cualquiera que intentara fingir una enfermedad corría el riesgo de ser acusado de desertor, y los desertores eran ejecutados. Las sospechas de los oficiales no eran del todo infundadas. Los soldados en la línea del frente solo tienen un pensamiento en sus mentes, escribió Ojishima en su diario. Quieren escapar hacia la retaguardia. Todos envidian a aquellos que, con heridas leves, son evacuados. Los que consiguen inesperadamente un billete de regreso encuentran difícil ocultar su alegría. En cuanto a los que permanecen en la línea del frente, no tienen idea de si su sentencia de muerte ya ha sido firmada, ni de cuánto tiempo más les queda por vivir. Como en los campos de batalla de Flandes una generación antes, las vidas se sacrificaban a gran escala a cambio de poca o ninguna ganancia territorial. También como en Flandes, el terreno favorecía la defensa. Noara Teisin, un soldado de la 9ª División, vivió una terrible batalla contra un enemigo atrincherado y en gran parte invisible, que disparaba contra los japoneses en avance a través de agujeros en las paredes de edificios agrícolas abandonados. Los oficiales instaban a los soldados rasos a cargar a través de campos abiertos. Corrían un corto tramo, se lanzaban al suelo, recuperaban el aliento y reanudaban el ataque. De 200 hombres, solo unos 10 quedaron en condiciones de seguir luchando después de la batalla. Todos mis amigos murieron allí, dijo más tarde. No se puede empezar a describir la miseria y la desolación de la guerra. Watanabe Gushichi, un oficial que también sirvió en la 9ª División japonesa, enfrentó un desafío particular. Era responsable de asegurar el suministro de agua para los soldados en la línea del frente. Parecía una tarea sencilla en un campo lleno de arroyos grandes y pequeños, pero poca de esa agua era potable. Los estanques y riachuelos de la zona estaban llenos de cadáveres de hombres y caballos cubiertos de moscas, que despedían un hedor horrible. Para muchos soldados, la sed se volvió gradualmente insoportable, y en el momento en que alguien encontraba un pozo nuevo sin contaminar, los soldados se agolpaban alrededor de él y, con sorprendente rapidez, lo convertían en un lodazal. Para evitar que eso ocurriera, los oficiales apostaban soldados con rifles y bayonetas caladas en cada nueva fuente de agua descubierta. Como la mayoría de los japoneses, Watanabe se había sorprendido por la tenacidad de los defensores chinos y la gran cantidad de ellos dispuestos a morir por su causa. En las ocasiones en que tuvo la oportunidad de inspeccionar fortines chinos conquistados, quedó asombrado al ver a los defensores muertos literalmente apilados en capas.
Sus rasgos infantiles mostraban que muchos de ellos ni siquiera habían alcanzado los 20 años. Algunos de los cadáveres chinos aún agarraban sus rifles, y los japoneses a menudo encontraban imposible arrancárselos de las manos. Decían que era como si sus fantasmas hubieran regresado para seguir resistiendo. La batalla quizás no estaba favoreciendo a China, pero su comportamiento diplomático a mediados del otoño seguía mostrando confianza. La opinión pública mundial, al menos en las naciones democráticas, estaba en gran medida del lado de China, y crecían los llamados para que Japón pagara por su agresión. El 5 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, pronunció un discurso en Chicago que, aunque en un lenguaje figurado y velado, pedía tomar medidas concretas contra Japón. Parece ser lamentablemente cierto que la epidemia de anarquía mundial se está extendiendo, dijo Roosevelt. Cuando una epidemia de enfermedad física comienza a propagarse, la comunidad aprueba y participa en una cuarentena de los pacientes para protegerse contra la expansión de la enfermedad. Coincidiendo casi exactamente con el discurso de Roosevelt, Chiang Kai-shek instruyó a su Ministerio de Relaciones Exteriores para que presionara a favor de sanciones internacionales contra Japón, con el objetivo de privar a la nación insular, escasa en recursos, de petróleo, hierro y acero, materias primas necesarias para hacer la guerra. La Sociedad de Naciones había demostrado ser una herramienta ineficaz para movilizar apoyo en favor de medidas concretas contra Japón. Los diplomáticos chinos tampoco tenían muchas esperanzas de obtener resultados tangibles en la conferencia de Bruselas. Sin embargo, confiaban en que un tono conciliador por parte de China en la conferencia podría ayudar a ganar simpatía. De esa manera, Japón parecería ser la parte inflexible y el camino hacia las sanciones quedaría despejado. Optimista de que una diplomacia hábil podría acudir al rescate de China, Chiang Kai-shek no estaba dispuesto a aceptar la paz a cualquier precio. El 21 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Hirou Takouki, se acercó al embajador alemán en Tokio, Herbert von der Xan, para preguntar sobre la disposición de China para negociar. Alemania declaró que estaba dispuesta a actuar como mediadora, y en respuesta, el gobierno japonés presentó sus demandas. Estas incluían, entre otras cosas, importantes concesiones chinas en el norte del país, así como una zona desmilitarizada ampliada alrededor de Shanghái. Aún así, los intermediarios alemanes consideraron que las solicitudes eran relativamente moderadas, y Oskar Trautmann, embajador de Berlín en Nankín, se las transmitió a Chiang Kai-shek. Inicialmente, Chiang no reveló su opinión, sino que en su lugar preguntó al enviado alemán qué pensaba él. Trautmann dijo que consideraba las demandas japonesas una base para continuar las conversaciones y utilizó el ejemplo de Alemania en la Gran Guerra como advertencia. El triste final que sufrió la Alemania imperial demostraba que no era prudente posponer las negociaciones hasta que se hubiera alcanzado un estado de agotamiento militar total. Una vez llegado ese punto, cualquier participación en negociaciones se haría desde una posición de desventaja. Chiang no se dejó convencer. Respondió que solo podría aceptar negociar con los japoneses si estos estaban dispuestos primero a restaurar la situación al estado previo a las hostilidades. Había poco margen para el compromiso. Una vez que las tan esperadas tropas de Guangxi llegaron al frente a mediados de octubre, el plan del general sureño Bai Chongxi para el contraataque contra el flanco derecho japonés cobró impulso. Los participantes en una reunión del Consejo Militar Nacional coincidieron en la necesidad de actuar rápidamente. Aprovechando la oportunidad de atacar al enemigo en su momento de fatiga, dijeron, será posible romper las tropas que ya han avanzado a través del arroyo Busong. El ataque se fijó para el 21 de octubre. Comenzaría al anochecer, para que los chinos pudieran aprovechar a su aliado natural, la oscuridad. En la fase inicial de las operaciones en los días previos, los chinos prepararon su fuerza de asalto. Esta se organizó en torno a un núcleo compuesto por las 4 divisiones de Guangxi, que fueron retiradas de la batalla en Chengjiang. Esto generó una acumulación de tropas detrás del frente chino, algo que los aviones de reconocimiento japoneses no pudieron dejar de notar. El enemigo lanzará un contraataque a lo largo de todo el frente esta noche. Parece que el ataque planeado está dirigido principalmente al área al sur del arroyo Busong, escribió Matsui en su diario el 21 de octubre, apenas unas horas antes de que los chinos entraran en acción. En realidad, Matsui recibió la noticia con agrado. Nos dará la oportunidad de atrapar al enemigo fuera de sus defensas preparadas y matarlo allí. A las 7 de la tarde, comenzó el bombardeo de artillería china. Una hora después, las tropas iniciaron su avance hacia el este. El ala izquierda del ataque chino, al norte del arroyo Busong, fue liderada por la 176ª División de Guangxi. Al principio, avanzó rápidamente, pero pronto se topó con los mismos obstáculos que ralentizaban a cualquier atacante en esta zona, ya fueran chinos o japoneses, arroyos y canales que cortaban el terreno en todas direcciones. La vanguardia temía que,
Si avanzaba demasiado rápido, el tren de suministros no pudiera seguir el ritmo, y al amanecer cedió gran parte del terreno ganado, con la esperanza de recuperarlo la noche siguiente. El ataque al sur del arroyo Busong, encabezado por la 174ª División de Guangxi, no tuvo mejor suerte. Se encontró con una resistencia enemiga inesperadamente fuerte y no pudo atravesar los canales en su camino, ya que el material para construir puentes no se había preparado en cantidad suficiente. Antes del amanecer, temiendo ataques de artillería y aviación, esa división también decidió retirarse a su línea de partida, abandonando todo el territorio conquistado durante la noche al precio de muchas vidas. A ambos lados del arroyo, las divisiones chinas se atrincheraron, esperando poder resistir durante las peligrosas horas diurnas, cuando los japoneses podían aprovechar al máximo su superioridad aérea como se esperaba. El contraataque llegó después del amanecer del 22 de octubre. En el sector de la 176ª División de Guangxi, al norte del arroyo, los japoneses rodearon a un batallón entero antes del mediodía. Unas horas más tarde, lo habían aniquilado por completo, desde el comandante del batallón hasta el último soldado. El mayor éxito del día lo obtuvo una unidad de Guangxi que fue atacada por infantería japonesa apoyada por 5 tanques. Su frente estuvo a punto de colapsar, pero una defensa improvisada logró rechazar a los japoneses. De los 5 tanques, uno fue destruido, 2 quedaron atascados en un canal y 2 se retiraron, lo que evidenció la casi imposibilidad de emplear tanques en el terreno fluvial alrededor de Shanghái. Durante la noche del 22 al 23 de octubre, los chinos se movieron bajo la oscuridad para recuperar algunas de las posiciones perdidas durante el día. Luego, el amanecer marcó el inicio del último y crucial día del ataque chino. Esta vez, los japoneses movilizaron todos los recursos disponibles para frenar el avance, como señalaron más tarde los comandantes de las tropas de Guangxi en su informe posterior a la batalla. El ejército y la fuerza aérea del enemigo japonés emplearon todo tipo de armas, desde artillería hasta tanques y gas venenoso, decía el informe. Golpeó el frente chino como un huracán y causó las pérdidas más horribles que el grupo de ejército había sufrido desde su entrada en combate. Desde el amanecer, los aviones japoneses estuvieron en el aire. A las 9 de la mañana, descendieron sobre los soldados de la ya gravemente golpeada 174ª División de Guangxi, al sur del arroyo Busong. Un general de Guangxi que sobrevivió al ataque describió lo sucedido: las tropas fueron despedazadas o enterradas en sus trincheras. La 174ª se desintegró en un estado de caos. Otras unidades fueron destrozadas de manera similar. Para el final del 23 de octubre, la operación china había costado un número enorme de bajas, incluyendo 2 comandantes de brigada, 6 comandantes de regimiento, decenas de comandantes de batallón y compañía, y 2.000 soldados. 3 de cada 5 soldados chinos en la primera oleada habían muerto o resultado heridos. El asalto tuvo que ser detenido, todo el contraataque había sido un fiasco. Algunos veteranos de Guangxi guardarían rencor durante años contra los oficiales que los enviaron a una batalla sin esperanza. En primer lugar, eligieron atacar al enemigo en el lugar equivocado, golpeándolo exactamente donde era más fuerte. A pesar de los refuerzos recientes, los japoneses seguían teniendo escasez de tropas en el área de Shanghái, y para lograr una masa crítica en un ataque frontal como el que cruzó el arroyo Busong, tuvieron que extender sus fuerzas al límite en otras áreas. Un poderoso contraataque chino más al norte habría tenido muchas más posibilidades de éxito. Pero Baichongxi quería atravesar el centro de las fuerzas enemigas para demostrar al mundo la capacidad de combate del ejército chino, escribió más tarde en sus memorias Lan Xiangshan, un oficial de Guangxi. Con el tiempo, quedó claro que había sido una misión imposible, lanzada con una preparación mínima. Según una afirmación posiblemente apócrifa de Lan Xiangshan, cuando Baichongxi trazó el ataque en un mapa, no prestó atención a la escala, lo que resultó en un frente demasiado grande para las 2 divisiones que lideraban la carga. Además, se realizó poco reconocimiento previo y no se reunieron suficientes materiales de ingeniería para cruzar los numerosos cursos de agua que las tropas encontraron. Lo más grave fue que los comandantes eligieron unidades completamente inadecuadas para una misión de tal dificultad. Muchos soldados de Guangxi habían sido reclutados de unidades de milicia local con muy poca experiencia en combate real. El liderazgo ignorante e incompetente obligó a las tropas de Guangxi a hacer sacrificios extremos, escribió Lan Xiangshan. Y todo fue para nada. Para los asesores alemanes, la práctica china de enviar tropas nuevas directamente a la línea del frente, y a menudo a los sectores más críticos, también fue motivo de consternación. En la desesperada situación que enfrentaban los generales chinos, con un frente que podía colapsar en cualquier momento, quizá era comprensible, pero considerando la necesidad de preservar fuerzas para una guerra prolongada, no tenía sentido a largo plazo. Las tropas de refuerzo, recién llegadas de otras partes de China,
se encontraban invariablemente en un entorno completamente desconocido para ellas y, sin una preparación adecuada para la guerra en un terreno tan particular, estaban en una gran desventaja. Como resultado, sufrieron enormes pérdidas.